Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día vamos a estudiar la ley clavada en la cruz. Y en este día, para nuestro estudio, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regala nuevamente. Te pedimos, Señor, tu bendición y que tu Espíritu nos acompañe para este estudio. Te pedimos en esta hora, Señor, también por aquellas personas que están padeciendo por dificultades, Señor, para que tú puedas obrar en ellos. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Si no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Le dé a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video cada semana. También le puedes dar like y compartir para que otros puedan ver este mensaje. Y en este día vamos a tener varias preguntas acerca de la ley de Dios y de la ley que fue clavada en la cruz. Y para empezar este estudio, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la ley de Dios y cómo podemos identificarla? ¿Cuál es la ley de Dios y cómo podemos identificarla? Entonces vamos a ir a Romanos 7:7. Romanos capítulo 7 y versículo 7. Para que podamos ver cuál es la ley de Dios y cómo podemos identificar esta ley. Dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley que está hablando el apóstol Pablo aquí, según lo que nos dice aquí, son los mandamientos de Dios, porque menciona la palabra no codiciarás, que es el 10º mandamiento. También vamos a ir a Santiago 2:11 para que podamos identificar cuál es la ley de Dios. Santiago 2 y el versículo 11 dice, pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ya hemos visto en estos dos versículos que la ley son los mandamientos. ¿Por qué? Porque aquí también menciona dos de los mandamientos. No cometerás adulterio y no matarás. Entonces, la ley a lo que se refiere aquí, la ley de Dios, son los 10 mandamientos. Y lo podemos encontrar en Éxodo 20, desde el versículo 3 en adelante. Ahora, ¿qué otro nombre recibe la ley de Dios? ¿Qué otro nombre recibe la ley de Dios? Vamos a ir a Deuteronomio 4:13. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Otro nombre que recibe la ley de Dios es su pacto, el pacto. Ese también es otro nombre por el cual podemos identificar la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta ley en el antiguo pacto y el nuevo pacto? Vamos a ver cuál es la diferencia que hay de esta ley en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Vamos a ir entonces a Éxodo 32:16. Éxodo 32:16. Éxodo 32 y el versículo 16, que dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Vemos aquí que en el antiguo pacto, ya vimos que esos mandamientos son llamados el pacto. Entonces, estas fueron escritas en tablas de piedra y fueron escritas por el dedo de Dios. Dice aquí, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, en el antiguo pacto estaban escritas en tablas de piedra. Ahora vamos a ir a Hebreos 8:10 y vamos a ver cuál es la diferencia entonces de esta ley en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Ya vimos que en el antiguo pacto estaban escritas en tablas de piedra. Ahora,
Cuando vamos a Hebreo 8 y el versículo 10 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, en el antiguo pacto, la ley de Dios estaba grabada en las tablas de piedra, pero ahora nos dice aquí en el libro de Hebreos 8:10 que ahora Dios pondrá sus leyes en la mente y la escribirá sobre sus corazones. Antes, en el antiguo pacto, la escribió en piedra, y en el nuevo pacto entonces la escribirá sobre el corazón, y dice aquí que Él será para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. También vamos a ver qué otra ley dio Dios a su pueblo. ¿Qué otra ley le dio Dios a su pueblo? Vamos a ir a Deuteronomio 31, versículos 24 y 26. Deuteronomio 31, 24 y 26. Y dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, el versículo 26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Otra ley que Dios le dio fue una ley que escribió Moisés, y era puesta entonces al lado del arca, Entonces, vamos a ir para ver también en Gálatas 3:19, Gálatas 3:19, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, esta ley que fue añadida por causa de la transgresión se está refiriendo entonces a esa ley que escribió Moisés y que fue puesta al lado del arca. ¿Cómo sabemos? Porque dice que fue añadida por causa de la transgresión. O sea, ¿qué fue lo que se transgredió? Entonces, al transgredir la ley de Dios, se tuvo que añadir otra ley en la cual iba a ser, dice aquí, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Entonces, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y esa descendencia es Cristo Jesús. Entonces, esa ley que había escrito Moisés, que fue puesta al lado de la arca, fue añadida por causa de la transgresión de la ley de Dios, y fue escrita y fue añadida por causa de la transgresión hasta que viniera la descendencia, que es Cristo. Por eso es que esta ley era hasta la venida de Jesús. Esta era una ley hasta la venida de Jesús. Ahora, ¿cuál de estas dos leyes fue abolida en la cruz del Calvario? Ahora vamos a ver estos versículos que nos dicen que era hasta la muerte de Jesús. Colosenses 2:14 nos dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Entonces, esta ley que fue añadida por causa de la transgresión de la ley de Dios, cuando Cristo muere ya no hay que hacerla, que son la ley de los ritos que se hacían, en el cual estos mostraban el evangelio. Esta ley lo que mostraba era el evangelio mediante los sacrificios de los corderos y de todos esos ritos. También Efesios 2:15 Efesios 2:15 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, esta ley
dice aquí la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que son los ritos que se hacían, dice aquí que fueron abolidos en su carne. Fueron abolidos en su carne. Entonces, cuando Cristo es crucificado, como Él es el Cordero que representaba, esos corderitos representaban a Jesús, entonces ya no hay que matar más cordero, ya esa ley fue abolida en la cruz. También vamos a ver también Hebreos 7, nos vamos a dar cuenta claramente de que aquí está hablando de esa ley ceremonial. Hebreos 7, capítulo 7, 12, vamos a leer el versículo 12 y del 18 al 22. Dice, pues cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí nosotros estamos viendo que está hablando un cambio de ley acerca del sacerdocio. O sea, algo que se hacía en el santuario porque el sacerdote era el que ministraba. Entonces hubo un cambio de ley, claro, porque aquella ley que se hacían ritos en el santuario por medio del sacerdote fue abolida y hubo un cambio de ley. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la tribu de Judá, como dice el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, como Jesús desciende de la tribu de Judá y la ley no decía nada sobre el sacerdote por esta tribu, entonces hubo un cambio de ley para que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer el versículo 18 hasta el 22 para tener más claro esto. Dice aquí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, Hebreos aquí, capítulo 7, 12, 18 al 22, nos aclara cuál es esta ley que es abolida en la cruz por medio de Jesucristo, que es la ley de los ritos, la ley ceremonial que se hacía en el santuario. Esta es la ley que es abolida para nosotros. Ahora, ¿cuál es el fin o propósito de la ley de Dios? Que ya vimos que son los 10 mandamientos. Vamos a ir entonces a Gálatas 3:24. 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Los 10 mandamientos nos llevan a Cristo. Romanos 3:20 también. Vamos a ver ahí, Romanos 3:20. Romanos 3:20, que dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el fin o propósito de la ley es darnos a conocer lo que es el pecado. ¿Por qué la ley nos da entendimiento, nos da a conocer el pecado y nos lleva a Cristo? Vamos a ver por qué es que la ley nos lleva a Cristo y nos da el conocimiento del pecado. Dice aquí, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si la ley nos muestra a nosotros que estamos pecando, los 10 mandamientos nos muestran en qué punto de estos 10 estamos pecando, entonces nosotros cuando vemos estos mandamientos, entonces nosotros nos damos cuenta en cuál de ellos estamos pecando y nos damos cuenta que necesitamos a un Salvador que nos perdone de la transgresión de esta ley y entonces nos lleva a Cristo, quien es el que puede perdonar nuestros pecados. Ahora, otra pregunta, ¿cómo es esta ley de Dios? Vamos a ver cómo es esta ley de Dios.
Dice Romanos 7:14. Vamos a ir a Romanos 7:14. Romanos 7:14. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, algo que nos dice el apóstol aquí es de que la ley de Dios es espiritual. Y vamos a ir a Deuteronomio 30, del 11 al 14 también, para que veamos cómo es esta ley de Dios. Deuteronomio 30, desde el 11 al 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que las cumpla. Aquí dice el Señor que estos mandamientos no son demasiado difíciles para guardarlo. Entonces, también esta ley de Dios, dice el mismo Señor aquí, que no es demasiado difícil para nosotros guardarlo. También vamos a ir también a Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, no solamente esta ley no es difícil de guardar, sino que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no hacen ninguna maldad. Van bien, ¿por qué muchas religiones no guardan la ley? ¿Por qué muchas religiones no guardan la ley? Vamos a ir entonces a Romanos 8, y vamos a ver el versículo 7 al 9. Romanos 8, del 7 al 9, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, vimos que los designios de la carne son contra Dios. Los designios de la carne son contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿por qué muchas religiones no guardan la ley de Dios? Al no tener el Espíritu de Dios, ni entender el Evangelio, no pueden guardar la ley de Dios, ni tampoco hacen distinción entre la ley de Dios y la ley ceremonial, la que fue abolida, por cuanto son carnales y no son espirituales, porque ya vimos que la ley de Dios es espiritual. Ahora, ¿cómo considera Dios a los que no oyen su ley para guardarla? ¿Cómo considera Dios a los que no oyen su ley para guardarla? Y vamos a Primera de Juan 2, y leemos versículos 3 y 4. Primera de Juan 2, 3 y 4. Dice, 3 y 4 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces Dios considera a los que no guardan sus mandamientos como mentirosos. Los que no guardan sus mandamientos, Dios lo considera como mentirosos. También vamos a ir a Proverbios 28. Proverbios 28. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 9. Proverbios 28, versículo 4 y el versículo 9. Dice, los que se apartan de la ley alaban a los malvados. ¿A quién alaban? Los que no guardan la ley, a los malvados. Algunas versiones dicen que alaban a los impíos.
Dice, pero los que guardan contienden con ellos, pero los que la guardan contienden con ellos. Entonces, cuando usted guarda la ley de Dios, va a contender con los que no guardan la ley de Dios. Y el versículo 9 también de Proverbios 28 dice, incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Entonces, ya vimos que los que no guardan la ley, dice la Biblia, son mentirosos, la verdad no está en ellos. También alaban a los malvados y también su oración es abominable. Ahora, vamos a ver, ¿abolió Jesús la ley de Dios o algunos de los 10 mandamientos después de su muerte? Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Mateo 5, capítulo 5, del 17 al 19. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo dijo aquí que Él no vino a abolir la ley ni a los profetas. Entonces también dice que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y todavía el cielo y la tierra no han pasado. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús dice que por pequeño que usted vea uno de estos mandamientos de los 10, por pequeño que usted lo encuentre, dice aquí que así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado aquel que enseña, aunque usted vea este mandamiento que es pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Romanos 4:15. Romanos 4:15. Estamos viendo si Jesús abolió la ley de Dios o algunos de los mandamientos después de su muerte. Romanos 4:15. Vamos a ver qué nos dice Romanos 4, el versículo 15 nos dice: la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, si Jesús abolió la ley en la cruz, entonces no hay transgresión. No hay transgresión entonces. Si Cristo abolió la ley de Dios en la cruz, entonces no hay transgresión. O sea, no hay pecado. Santiago 1:25. Vamos a ir a Santiago 1:25. Santiago 1 y el versículo 25 dice: pero si el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, Cristo no abolió la ley de Dios en la cruz, porque dice el apóstol Santiago también que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ya hemos visto que Jesús no abolió la ley en la cruz. Vamos a ir también a Romanos 7:8. Romanos 7:8. A ver qué nos dice. Romanos 7:8 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Lo que está diciendo aquí entonces es que la ley no es pecado. Y entonces, ¿pecaremos? La ley es pecado en ninguna manera. Entonces, aquí nos dan todos estos versículos. El mismo Jesús dijo que no vino a abolirla, y el apóstol Pablo dice también que si la ley no existe, entonces no hay transgresión. Ahora, por la fe en el sacrificio de Cristo, ya no debemos guardar la ley. O sea, el cristiano no debe guardar la ley ya, porque por la fe en el sacrificio de Cristo ya todo pasó, ya Cristo cumplió con todo. Vamos a ir a Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley.
de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Entonces, aquí tenemos que tener claro en cuál ley nosotros debemos identificar bien la ley que está hablando Pablo. Pablo a veces habla de la ley ceremonial como también de la ley de Dios, pero a las dos, a ambas le llama ley. Entonces debemos identificarla por el contexto en que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que por la fe nosotros no debemos invalidar la ley de Dios, sino debemos confirmarla. También vamos a ir a Romanos 6:15. Romanos 6:15 dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. También el apóstol Pablo, porque muchos dicen, bueno, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no hay que guardar la ley. Pero el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Ya vimos en Juan, en primera de Juan, que la transgresión de la ley es el pecado. Entonces, el apóstol aquí está diciendo, entonces, vamos a transgredir la ley porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Porque estamos bajo la gracia, entonces vamos a transgredir la ley de Dios en ninguna manera. En ninguna manera. Porque el versículo dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces el apóstol nos dice aquí que nosotros, aunque estemos bajo la gracia, pero si desobedecemos y violamos la ley de Dios, entonces estamos sirviendo al pecado para muerte. Al pecado para muerte, si estamos en desobediencia, aunque estemos bajo la gracia. ¿Cómo considera el apóstol Pablo la ley de Dios? ¿Cómo considera el apóstol Pablo la ley de Dios? En Romanos 7 y el versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, no puede Jesús abolir algo que es santo, que es justo y que es bueno. No puede Jesús abolir esto. Ahora, ¿qué nos muestra la ley, los 10 mandamientos a nosotros? ¿Qué es lo que nos muestra? Ya nosotros hemos visto lo que nos muestra, pero vamos a ver nuevamente Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si nosotros abolimos la ley, entonces no vamos a saber lo que es el pecado, no vamos a saber cuándo estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque si no existe ley, entonces no se puede inculpar a nadie de pecado, no se puede inculpar a nadie de pecado. Ahora, ¿qué otra función, además de llevarnos a Cristo, hace la ley de Dios? ¿Qué otra función, además de llevarnos a Cristo, hace la ley de Dios? Romanos 2 y el versículo 12 nos dice, todo lo que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, que por medio de esta ley vamos a ser juzgados también. Si estamos violando cualquiera de los 10 mandamientos, vamos a ser juzgados por medio de esta ley. Entonces, si usted es hallado culpable en violar cualquiera de ellos, entonces usted va a ser hallado culpable. Santiago 2:12. Santiago 2. Santiago 2 y el versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, otra función que tiene la ley, además de llevarnos a Cristo, es que por medio de ella nos van a juzgar. Por medio de ella nos van a juzgar. Así que si usted está transgrediendo la ley de Dios porque le han dicho que está abolida, ya usted sabe que el que le dice eso, dice la Biblia, que es mentiroso, el que no guarda los mandamientos es mentiroso, que su oración es abominación, pero que también no le está
diciendo que usted, por medio de esta ley a la cual están diciendo que desobedezca, usted va a ser juzgado. Ahora, ¿qué características de Dios tiene la ley? ¿Qué características de Dios tiene su ley? Bueno, la ley, vamos a citar aquí los versículos, lo puede copiar, los versículos no los vamos a leer porque vamos a ver las características que tiene la ley de Dios, que es semejante al carácter de Dios. Dice en Romanos 7:12 que la ley es santa. En 1 Timoteo 1:8 que la ley es buena. En el Salmo 19:7 que la ley es perfecta. En el Salmo 19:8 dice que su ley es pura. Que en Romanos 7:12 dice que la ley es justa. Que el Salmo 119, 142 es verdad. Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual. El Salmo 119, versículo 172 dice que es justicia. El Salmo 111, versículo 7 dice que la ley es fiel. Que en Mateo 5:18 la ley es inmutable, no cambia. En el Salmo 111, versículos 7 y 8 dice que la ley de Dios es eterna. Y Romanos 13:10 su ley es amor. Y la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Entonces esta ley, imagínense que Jesús elimine esta ley. Entonces eliminaría Jesús lo que es santo, es bueno, es perfecto, es puro, lo que es justa, es verdad, es espiritual, es justicia, es fiel, es inmutable, es eterna, es amor. Jesús no vino a abolir todas estas características de su ley, no. Entonces, ¿quiénes son los santos para Dios? ¿Quiénes son los santos para Dios? Vamos a ir al libro de Números, y el capítulo 15 y versículo 40. Número 15, versículo 40 dice: así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos para que seáis santos ante vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, dice aquí, es para que seamos santos delante de Dios. Entonces, aquí, lo que son santos para Dios son los que guardan sus mandamientos. Vamos a ir también a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la Biblia también nos dice a nosotros que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. La misma Biblia da su significado. Proverbio 29:18. Proverbio 29:18. Proverbio 29:18 nos dice también: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿quiénes son los santos de Dios? Los que guardan los mandamientos y son bienaventurados también. Ahora, ¿a quién persigue Satanás en el tiempo del fin? ¿A quién es que Satanás persigue? Vamos a ir a Apocalipsis 12 y el versículo 17. Dice: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si usted no está guardando algunos de los mandamientos de Dios, no se preocupe que Satanás no lo va a perseguir. Porque aquí la palabra de Dios dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ya usted sabe, si usted quiere ser perseguido por Satanás, guarde los mandamientos de Dios. Si no quiere ser perseguido, no lo guarde. ¿A quiénes pertenecen los que no guardan los mandamientos de Dios? ¿A quién pertenecen los que no guardan los mandamientos de Dios? Nosotros vimos en Proverbios 28:4 que los que no guardan la ley de Dios alaban al impío, alaban a los malvados. Entonces, si alaban a los malvados, Satanás lo va a perseguir porque lo está alabando a él.
Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 17 y vamos a ver a quién pertenece este grupo que no guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 17, el versículo 4 y 5 nos va a dar una característica que debemos identificarla. Dice aquí, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo les recomiendo que vean quiénes pertenecen a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ese estudio ya lo vimos y ahí usted va a ver ampliamente todas los que pertenecen a este sistema de Babilonia la Grande. Pero ahí en este video, como ahora, vamos a ver que esta mujer está vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y vamos a ver que estas vestiduras eran vestiduras de los sacerdotes en el santuario. Sacerdote en el santuario. Vamos a ir a Éxodo 28. Éxodo 28 nuevamente para que nosotros podamos ver e identificar nuevamente a quienes pertenecen los que no guardan los mandamientos de Dios. Éxodo 28 y vamos a leer versículos 4 y 5. Esta mujer tiene una vestimenta parecida a la que tienen los sacerdotes, pero le falta algo. Dice aquí, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, las túnicas bordadas, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces vemos aquí que estas vestimentas de los sacerdotes también tenían piedras preciosas. ¿Por qué? Porque tenían un pectoral que tenían 12 piedras. Y también dice que tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vamos a ver en Números 15, 38 y 39 para que nosotros podamos ver entonces qué representa el azul específicamente, que es uno de los colores que no utiliza esta mujer, que es la madre de la ramera. Números 15, 38 y 39 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Llevaréis esos flecos para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyan. Entonces, ¿por qué a esta mujer se le llama en Apocalipsis 17 la madre de las rameras y de las abominaciones? Porque se han prostituido. ¿Por qué? Porque han rechazado la ley de Dios. Ahora también dice el apóstol Pablo que no hay que guardar los mandamientos de Dios. Dice Pablo en algún lugar, no hay que guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. A ver qué nos dice el apóstol Pablo aquí. 1 Corintios 7, versículo 19 dice: la circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí manda a guardar los mandamientos de Dios, que es lo importante aquí en el Evangelio. Romanos 13, 10. Romanos 13, 10. También vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, porque muchos utilizan el apóstol Pablo para decir que Pablo dice. Romanos 13, 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios es el amor. También vamos a ver, ¿existía la ley antes del Sinaí? Vamos a ver si la ley existía antes de ser dada en el Sinaí. Y para ello vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, y vamos a ver si la ley existía antes del Sinaí. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 16, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que te fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Vemos aquí que aquí está hablando de Lucifer. Si entonces Lucifer pecó en el cielo, quiere decir que la ley de Dios ya existía en el cielo antes del ser humano ser creado. Porque dice aquí, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Entonces, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Entonces, cuando Lucifer estaba en el cielo, él violó la ley de Dios, transgredió la ley de Dios, que es el pecado. Entonces quiere decir que la ley existía antes del Sinaí e incluso antes de la creación de la humanidad. Vamos a ir a Romanos 5. Vamos a ir a Romanos 5 a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de la ley de Dios antes del Sinaí. Romanos 5, del 12 al 14, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que para que el pecado entrara en el mundo debió haber una ley en la cual el hombre debió transgredir para que el pecado entrara. Si había una ley, Adán la viola y entonces entra el pecado, porque la transgresión de la ley es el pecado. Entonces el apóstol dice aquí en versículo 13, antes de la ley ya había pecado en el mundo. O sea, antes de que la ley fuera dada en el Sinaí, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, si la ley fue abolida y no hay que guardarla, entonces nadie me puede acusar a mí de pecador, porque no hay ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces él dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo está diciendo que la ley sigue vigente y que estuvo antes de el Sinaí. Dice aquí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque a Moisés fue que se le entregaron los 10 mandamientos, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, el apóstol Pablo es claro y la Biblia es clara en lo que respecta a la ley de Dios. ¿Cómo serán hallados los que añaden a la palabra de Dios? Aquellas personas que dicen la ley de Dios, los 10 mandamientos, o alguno de ellos era para X persona, era para tal pueblo. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo considera? ¿Cómo serán llamados los que añaden a la palabra de Dios estas palabras que dicen, no, ya eso está abolido, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la que él escribió con sus dedos en las tablas de piedra y también la escribirá en nuestros corazones? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo van a ser hallados? Proverbios 30, 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Versículos 5 y 6 nos dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo para lo que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, cuando la persona le añade a la palabra de Dios, entonces es mentiroso porque le está añadiendo. No podemos añadirle ni tampoco debemos quitarle. También, ¿qué pasa si violamos la ley de Dios aún sabiendo que la ley está vigente? ¿Qué pasa con ello? Vamos a ir al libro de Hebreos 10, versículos 26 y 27. Dice, si pecamos voluntariamente, o sea, conocemos la ley, ya sabemos que no debemos transgredirla, pero voluntariamente nosotros pecamos, la violamos. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted conoce y ya sabe que no debe transgredir la ley,
¿verdad? Pero usted se dice voluntariamente, yo lo voy a hacer, lo sigue haciendo voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya el sacrificio que Jesús hizo para perdón de sus pecados no es válido para usted, porque usted está voluntariamente transgrediendo su ley, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el apóstol Pablo dice que cuando usted voluntariamente viola la ley de Dios, entonces ya no hay más sacrificio por usted. No hay más sacrificio que ofrecer por usted. Vamos a ir al número 15 también. Número 15, 30, 31. Y en este tema está hablando del pecado involuntario, pero cuando es involuntario es cuando usted no conoce. Y usted ignora esta verdad, pero ahora al usted conocerla y entonces lo hace voluntariamente, miren lo que dice el Señor que va a pasar. Número 15, versículo 30 y 31 dice: pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento enseña lo mismo, de que cuando usted viola los mandamientos voluntariamente, su pecado va a caer sobre usted. ¿Por qué? Porque usted es soberbio, dice, porque usted es soberbio y se rebeló contra Dios. Por eso es que Babilonia es un sistema que se rebela contra Dios. No se pierda el estudio de quién pertenece a Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Violó Jesús algunos de los mandamientos? Vamos a ver, porque muchas personas dicen que Jesús violó algunos de sus mandamientos. Vamos a ir a Juan 15:30. Juan 15:30. Y las personas utilizan versículos para decir que Jesús violó mandamientos de Dios. Juan 15 y el versículo 10. Juan 15 y el versículo 10. Dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesús violó alguno de los mandamientos. Jesús violó alguno de los mandamientos. Juan 15:10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cuando alguien acusa a Jesús de violar algunos de los mandamientos, está acusando a Jesús de pecador, porque Jesús aquí dice que él guardó los mandamientos de mi Padre. Así que acusan a Jesús de pecador y de mentiroso, porque Jesús aquí dice que él guardó los mandamientos de mi Padre. Dice así, Juan 15:10. Ahora Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Jesús, debe guardar sus mandamientos. Y en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte para que muchos conozcan la verdad acerca de la ley de Dios, y que la ley que fue clavada en la cruz fue la ley ceremonial, esa ley que se hacía en el santuario, en donde la persona tenía que matar un cordero y confesar sus pecados sobre el cordero, porque esto era símbolo de Jesucristo, en el Cordero de Dios, en el cual ponemos nuestros pecados. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.